todo el pueblo de Dios, ¿ok? Y eso va desde la cuna, desde el niño hasta el ancianato, si acaso nosotros tenemos por ahí un ancianato. Y también va por aquellos que están de acuerdo conmigo y por los que están en desacuerdo. Nosotros tenemos que practicar la unidad. Y eso, mis hermanos, va a romper cualquier cosa que tal como brecha generacional. Yo prefiero por decir bendición generacional. Que el Señor bendice al joven, bendice al niño, bendice al anciano, y el pastor es pastor de todos ellos, y dar gracias al Señor por su pueblo. Orar por ellos es lo más hermoso que hay. Y yo me puedo ir por este tema mucho más largo, pero sé que estamos limitados por el tiempo. Amén. También tenemos una pregunta de Martín Leiva, que pregunta por qué la iglesia está tan desunida. Muy bien, eso mismo me lo pregunto yo también. No eres único en eso. Sobre todo que a eso he dedicado mi vida, y para que sepa la verdad. Yo he sentido del Señor ir a predicar que la iglesia del Señor es la única comunidad terapéutica preparada desde antes de que el mundo fuese, para que nuestra gente, hermano, aprenda a amar a Dios y amarse los unos a los otros. Y sobre todo, practicarlo en esa comunidad pequeña. Porque usted tiene que saber que esa comunidad pequeña que usted llama iglesia, y aún usted viene para ver cómo ocurre, qué es lo que pasa ahí, o no tiene ganas, es porque se debe a un motivo. Es posible que usted esté pasando por una frialdad espiritual, pero también es posible que usted sea un inconverso en la iglesia. Entonces, tiene que pasar primero para convertirse en el Señor. Porque si tiene a Cristo en la vida, aquel que oró cuando yo leo San Juan capítulo 17, el capítulo dorado para mí, porque yo me convertí con el versículo 20, que el Señor cita ahí en su oración, cuando dice el Señor allí, no te pido por esto, es decir, sus discípulos que estaban allí, sino por aquellos que van a creer por el testimonio de ellos. Y entonces yo caí de rodillas, hermano, porque dije, Señor, oraste por Francisco Aguilar, gloria sea tu nombre. Pero le voy a dar una gran noticia, no por mí nada más, por usted también, porque esa oración lo incluyó a usted. Aleluya. Esta noticia tiene que saberlo la iglesia, porque allí el Señor ora por él mismo. Los primeros capítulos usted ve a Jesús orando por él mismo. Pero después de eso, él ora por sus discípulos, los que tenían su grupo discipular. Pero, hermano, después ora por todos nosotros. Y en su oración, él dice que seamos perfectos en la unidad. Es decir, hermano, lo que usted tiene en su corazón en cuanto a la unidad es lo que debe buscar. Vamos a unirnos de todo corazón, no solamente con otras denominaciones que piensen parecido a nosotros, sino entre el mismo pueblo bautista del sur, hermano. Nosotros no estamos compitiendo con nadie. No quiero ganarme un premio por ser el mejor plantador o el mejor pastor o cualquier cosa de eso. Lo único que quiero ser es alguien que tiene un brazo abierto para ayudar a todo aquel que yo sienta, que él me exprese que quiere ver una unidad. Vamos a comenzar no por una multitud que se una, sino por nosotros, que a lo mejor somos una congregación pequeña o muy grande. Bueno, que el Señor nos use para ser uno, porque eso es lo que el Señor dijo, que sean perfectos en la unidad. Amén. Muchas gracias, hermano. También tenemos otra pregunta de Hernando Cárdenas. Dice yo creo que Dios está utilizando esta situación actual para despertarnos y creo que va a haber un avivamiento pronto. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión de un posible avivamiento y cómo debemos de prepararnos para responder espiritualmente como pastores? Aleluya, hermano. Yo pensaba que yo era solo el que estaba pensando eso, pero ahora te agradezco grandemente que hayas hecho esa pregunta porque me permite decir,
Hermano, el pasaje favorito mío en estos días es Amós, capítulo 8, versículo 11 y el siguiente, o los siguientes. Ahí dice que vendrán los días en que la gente va a tener hambre de pan y sed de agua, pero esa hambre es por el oír la palabra de Dios. Y recuerde usted que la salvación comienza por oír la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia, hermano, cuando tú estás pensando así, quiero que sepas que estoy esperando que esas multitudes hambrientas que el Señor tiene ya preparadas para nosotros, hermano, si usted nunca ha aprendido a evangelizar personalmente, haga cualquier curso que tiene la NAM para eso. Aprenda un método, porque esas son herramientas espirituales para hacerme un evangelizador eficaz. Yo soy autor de métodos para evangelizar y hasta tengo el mío propio que utilizo, hermano. ¿Por qué? Porque mi historia fue que yo trabajaba en un hospital como fotógrafo clínico. En ese hospital vino por la tarde, andaba yo visitando, y una señora que estaba a punto de morir me pidió auxilio, y yo pensaba en esos días que el único que podía traerle auxilio era un pastor o un evangelista o un misionero. Nadie me dijo eso, pero era lo que yo sacaba en conclusión. Y hermano, al siguiente día, cuando yo fui a ver los cadáveres que habían fallecido, la primera que apareció ahí fue aquella dama que me había pedido auxilio. Ella me dijo: Francisco, tengo miedo, mucho miedo, porque no estoy preparada para morir. Y yo venía, después de buscar pastores y no conseguirles, yo venía para intentar ayudar, pero yo no sabía cómo evangelizar. Además pensaba, hermano, nadie me lo dijo, sino el maligno que me puso eso en la mente, que para uno llevar a otro a Cristo tiene que ir primero al seminario. Imagínense ustedes. En el nombre del Señor, hermano, desde entonces me dediqué a enseñar a los laicos. Comencé por los jóvenes, seguí con los adultos, ahora estamos con la niñez, y vuelvo otra vez a dar la vuelta vez tras vez, porque, hermano, viene un gran avivamiento y hasta los niños serán usados poderosamente. Y dice ahí que las jóvenes hermosas y los jóvenes, los hombres fuertes, andarán buscando que alguien les hable la palabra y no irán. Y en el nombre del Señor, hermano, que cada bautista sea auténtico evangelista. No solo que salga para evangelizar, sino que evangeliza cada vez que sale. Dios me lo cuide. Amén. A ver, también tenemos una pregunta de Debbie Valentín Juárez. Y pregunta: ¿cómo podemos animar o fortalecer a los hermanos que se han desanimado durante esta pandemia? Muy bien, los hermanos que se han desanimado de esta pandemia, hay que decirle una cosa que me ocurre. En primer lugar, si es un hijo de Dios, hermano, y si Dios se lo lleva en esta pandemia, bendito sea el Señor. Usted no tiene problema con eso. Pero piense en los millones que no han tenido el privilegio de conocer a Jesús. Esos van para el infierno. En el nombre del Señor, hermano, yo tengo que animarme, porque le voy a decir esta verdad: sea cristiano evangelizador o no, de todas maneras va a tener que morir. Y si vamos a morir de todas maneras, levantémonos y pongamos ánimo en nuestros pies y salgamos, hermano, a ser discípulos. Y para ser discípulos hay que comenzar por evangelizarlo. Y perdónenme, yo no estoy bravo, yo estoy emocionado y gozoso de poder estar con ustedes esta tarde. Amén. Tenemos otra pregunta de Eric Hernández y pregunta: en el centro de Estados Unidos la gente es muy privada. En estos días, ¿cómo podemos reiniciar y animar al liderazgo para evangelizar y poder hablar a las personas perdidas? Bueno, eso está bien bueno. Ustedes saben que nosotros en Venezuela comenzamos un ministerio hace ya 43 años llamada las marchas evangelísticas. Y justamente ahí no era que eran tímidos los vecinos, ahí los tímidos éramos nosotros para salir a evangelizarlo, ¿no? Pero en esta pandemia, ir persona a persona, ya sabemos que nadie nos va a abrir la puerta, y tiene razón mucha gente de cuidarse de todo esto.
Pero lo que quiero decir es, hermano, este año vamos a celebrar la primera marcha evangelizadora virtual. Es decir, hermano, ya tenemos toda una plataforma, toda una estructura para que aquella persona que tiene un amigo con un celular, que tiene otros que tienen una computadora, que les encanta andar en las redes sociales y eso los hace también solitarios, a veces aislados. Pues a ellos les vamos a llegar con el evangelio del Señor. Y tenemos meta, por lo menos, de llegar a 10,000 personas con este mensaje, solamente por las redes sociales. Ese es un inicio. Esperamos tener porque vamos a dar también discipulado inicial a todo aquel que se entrega. Al siguiente día salimos otra vez en la pantalla dándole el discipulado, cuidando a esa persona. Tenemos 7 lecciones para dárselas y no se asusten que no se las voy a dar aquí. Pero lo que sí les quiero decir es, ¿por qué hacemos esto? Para romper, hermano, la trampa del diablo que nos hace a nosotros de imaginarnos cosas que no están ocurriendo. En el nombre del Señor vamos a ir por esta ruta y vamos a conquistar a este mundo para el Señor Jesucristo. Nunca como hoy habíamos tenido la oportunidad en que un joven tan buen mozo como Chris, hermosa como Bexabé y este feo que está aquí, le podemos decir, hermano, el avivamiento ha llegado. Amén. Tenemos otra pregunta de Patricia Potosen y dice, ¿cómo podemos involucrar a hermanos antiguos en el servicio al Señor en la iglesia? Muy bien, si por hermanos antiguos dice unos que nacieron por allá cuando el Mar Muerto estaba grave, si es tan antiguo, entonces ya no podemos hacer nada por él. Pero mientras ese viejito no haya cerrado los ojos para siempre, hermanos, tenemos oportunidad de llegarlo. Hay muchas maneras. Cuando una persona tiene esa edad, generalmente busca a alguien de su edad para que lo entusiasme, para que lo anime. Muchos de ellos llegan a esta vida, eran los gerentes de compañía, eran el general en allá, pero ahora son fulanito de tal, un viejito de más. Bueno, vamos a ponerlos más de 90 años porque yo apenas voy a cumplir 75. Entonces, un viejito allá de esas edades. Pero hermano, ellos lo que están buscando es un corazón que les diga que Dios los ama de una manera tal que no quieren que se pierda, sino que vengan a Jesús. Y usted les presenta a Jesús, porque no solamente es Jesús religioso, sino Jesús, hermano, si no lo sabía, es la vida Zoe. ¿Qué es la vida Zoe? La vida que vino del cielo. Y con esta vida que le estoy hablando es la vida bios, pero esto es temporal, esto se acaba. Pero hay que decirle a la gente que el Señor vino a traernos una vida que es para siempre. Y esa es la vida Zoe. Y hermano, cuando usted le predica esta grandiosidad de que nuestro cuerpo ha venido a ser el templo de esa vida Zoe, hermano, no hay viejito con reumatismo. Así que adelante. Amén, amén. Tenemos otra pregunta de Salvador Pedrote. Dice, pertenezco a una iglesia multicultural donde el inglés es el idioma principal en los cultos. Se traducen los sermones al español. ¿Esto sería una desventaja para alcanzar a personas que solo hablan español? Me parece que no. Nosotros, nuestras iglesias, aquí, hermanos, estamos viviendo en una cultura inglesa. No, yo soy de mi primera generación que emigró hacia estos lados. Tengo la bendición de tener a mis hijos y mis nietos que hablan un buen inglés. Y entonces, desde hace muchos años usamos traducción. Desde luego, hoy en día hay mucha de esto en la traducción que ya no tienen que estar 2 personas allá, sino cada quien con su audífono y se le habla en el idioma que quiera, si es una iglesia multicultural. Pero lo más importante, hermano, es el lenguaje del amor. Ese no tiene fronteras. Y una iglesia multicultural tiene la bendición de llegar a multitudes a través de mejorar sus métodos para hacerle llegar el mensaje en su propia lengua, pero más que eso, en el amor que puede transmitir esa congregación. Amén.
Otra pregunta de Hidalgo Matos Delgado. ¿Le parece correcto que los cristianos hispanos en este país debemos considerarnos misioneros para evangelizar a los hispanos que vienen sin Cristo? Ay, aleluya. Este hermano que nos está escribiendo parece que leyó uno de mis últimos escritos que he hecho, pero bien bueno, hermano. Si usted tiene la vida de Jesucristo en su vida, que es la vida nueva, automáticamente usted se convierte en misionero de esa palabra. ¿Por qué significa misionero? Significa ser enviado. El Señor Jesús, y estoy convencido de esto, hermano, no nos hizo de nuevo y no nos puso en esta vida Zoé para que nos quedemos encerrados en las cuatro paredes, sino que por donde vayamos, nosotros somos de hecho, y en el nombre del Señor, si usted se cree que no puede, en esta tarde lo nombro misionero de la palabra, misionero de la gran comisión, en donde trabaje, por donde vaya, que usted sea conocido. Como una vez llegué a un hospital para visitar a una hermana que era enfermera, y entonces llegué, y cuando estaba allí había una señora nueva que pregunté por el nombre de ella y no lo sabía, y entonces enseguida la más antigua que estaba allí le dijo: pero tú no la conoces, es la enfermera que canta bonito y que le habla a uno de Dios tan bonito. Esa es la que él busca. ¿Qué le parece a usted, hermano? Así que adelante, siempre adelante. Amén. Otra pregunta de parte de Melito Abarca, y pregunta: ¿cómo hacer para alcanzar a los vecinos que son de distintas nacionalidades? Muy bien, muy bueno eso. En realidad hay algo complicado, porque el evangelio debe ser en dos maneras: hablado, porque eso es lo que va a dar la gran bendición, pero si usted no domina esa lengua como yo, entonces va a ser difícil expresarlo. Pero hay iglesias actuales, hermanos, que los vecinos hay gente que se congrega, que pueden hablarle a ese vecino. Arregle usted como pueda una cita para que esa persona venga, o vaya usted a visitarlo. Dígale a ese vecino que usted va a visitarlo, aunque esté equivocado, como un pastor amigo mío que estaba aprendiendo inglés allí en Vancouver, y entonces en la escuela habían chinos, obviamente de distintas partes, pero él hizo amistad con una señora coreana. La señora coreana le preguntó si a él le gustaba el salmón, recuérdense el pez, ¿no? Pero él pensó que le preguntaba si le gustaban los sermones. Y él dijo: claro, a mí me gustan los sermones en inglés, pero yo todos los domingos estoy dando un sermón. Y ella se entusiasmó. Y se puso qué bueno escuchar esto. Y entonces su esposo es un pescador de salmones, y por la noche visitaron al pastor y le trajeron un tremendo salmón. Entonces, a veces ocurren cosas graciosas como esa, pero lo más grande es que eso sirvió para que él conociera una persona de otra lengua y tuviera tiempo de presentarle este glorioso evangelio. Amén. Voy a dar una ilustración que parece algo tal, pero aquí en Canadá el Señor me ha ayudado para plantar varias congregaciones, pero una de esas era una iglesia de pura habla inglesa. Todos los hermanos, nadie hablaba ahí español, pero algunas veces ellos venían a nuestro servicio. Y hermanos, cuando ellos fueron desafiados en una de mis predicaciones para constituir su propia congregación, abrieron una iglesia de su propia lengua inglesa. Y hermanos, ahí fundamos a la congregación El Santuario, donde el hermano Christopherson, quien es ha sido un directivo de acá de la NAN, comenzó, y esa congregación sola plantó a otras iglesias. Pero la iglesia madre fue una iglesia hispana donde ni el pastor hablaba inglés. Amén. Queremos ver más iglesias así, ¿no? Amén. Armando Vera dice: tenemos oración todos los días a las 5 de la mañana, también reuniones por Zoom, los servicios dominicales y miércoles por Facebook, y enviamos mensajes de texto diarios y se les llama continuamente por teléfono. De una manera práctica,
¿Cómo se puede fortalecer la vida espiritual de la iglesia ante una apatía, adormecimiento e indiferencia muy palpable? No nos reunimos físicamente desde marzo por la pandemia y acabamos de entrar ayer en una segunda cuarentena. Bueno, qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Cómo llevar ese entusiasmo contagioso? Porque recuerden ustedes, hermanos, no hay una cosa más contagiosa que el desánimo. ¿Ok? El desánimo contagia. Pero contra eso, hermano, el Señor nos dejó el ánimo. De tal manera que algunos, buscando el origen de la palabra entusiasmo, dicen que el original tiene en esa enseñanza de que nosotros somos como endiosados para llevar la ayuda y dar un entusiasmo a la gente que no escucha del Señor. Y hermanos, si ustedes tienen un tiempo de oración, llévese mi nombre y por favor empiece a regalarme oración allí, ¿ok? Por favor. Así también usted puede hacer eso mismo cuando pueda salir y tal, pedirle a sus vecinos, pedirle a los hermanos mismos, hermanos, tienen motivos para que yo puedo orar por eso. Y comience con eso, aún entre la misma iglesia, hermano, porque a veces estamos orando por allá, por Hong Kong y por hoy, y gloria a Dios por eso. Pero hay aquí al lado gente con necesidad, gente de nuestra iglesia. Comencemos a orar, porque el movimiento de oración, esto yo lo llamo la tríada de Dios, 3 aspectos, hermano: la oración, la evangelización y el discipulado. Todo eso va de la mano. Yo comienzo orando por mí mismo, como hizo el Señor. Oro por las personas que están a mi lado, que son esos discípulos que se congregan conmigo. Y después de eso, oro por los que no se han convertido, hermano, porque eso es una gran bendición. Y no solamente que usted está haciendo esa oración, sino que nuestro amado Jesús, nuestra vida Zoé, nuestra vida eterna, hermano, Él oró por ellos. Amén. El pastor Isidro, desde la República Dominicana, pregunta, ¿qué métodos se está usando para discipular a los nuevos creyentes en la actualidad por la pandemia? Muy bien, nosotros estamos utilizando unas 6 lecciones muy bien pensadas y planificadas, estas lecciones, porque yo mismo las diseñé y las preparé. La gente de Lightway me publicó ese libro. Lamentablemente lo descontinuaron, pero es un libro sencillo para enseñar al nuevo convertido. Y el nuevo convertido debe aprender, hermano, que varios detalles. Uno es que la decisión que él hizo es genuina. Lo llamamos seguridad en la decisión. Después viene la seguridad en la conversión. Después de eso viene un estudio acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué debemos reunirnos? Bueno, y no voy a darle las 6 lecciones, pero todo eso va respaldado bíblicamente con pasajes y todo. La NAN tiene recursos. Lightway tiene recursos. Hermano, agarre uno de esos y comience a compartir con el nuevo convertido, si de ser posible, las primeras 24 horas en que la persona se convierte al Señor. Porque veremos grandes cosas, mucha gente viniendo a Cristo, pero también esa mucha gente hay que discipularlo para hacerlo discípulo. Por lo tanto, no tengo así un material ahora, pero con mucho gusto, si usted me escribe, yo puedo mandarle alguno de esos que tengo en el original para enviárselo a los que soliciten ayuda. ¿Ok? Amén. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son algunas barreras o obstáculos para la formación espiritual de los miembros dentro de la Iglesia Hispana y cuáles son algunas formas de superar estas barreras? Bueno, hay algunas barreras, hermanos, que no provienen de Dios, porque Él rompió todas esas barreras. Entonces ya sabemos que por ahí no viene ese desánimo o esa manera. Tenemos que, en primer lugar, hablarles del Dios al cual nosotros servimos, al Dios que nos trajo acá para ser miembros del reino de Él. Y entonces eso, hermano, a enfatizarlo, que debemos
anunciar esta nueva vida que poseemos, o sea, Jesús, porque cuando nos convertimos a Cristo, mis amados, no nos estamos convirtiendo a una religión evangélica. Estamos naciendo de nuevo en el reino de Dios. Y ese está por encima de cualquier denominación, por muy buena que ésta sea. Porque en el reino final, en donde la sorpresa más maravillosa es que nosotros estaremos en ese gobierno del Señor, y no como cualquier persona, sino que Él mismo nos promete que nosotros vamos a gobernar con Él. Por lo menos yo eso es lo que estoy teniendo. Y no importa que a mí me toque gobernar mi cuadra o quién sabe, no importa eso. Lo importante es saber, hermano, que hay esperanza. Somos el pueblo con un mensaje de esperanza. Para el que la ha perdido en este COVID y que está dispuesto a perderla si estuviera en otra parte, a eso hay que llenarlo y ponerle vuelo. Hay que ponerle alas a la esperanza de todo creyente para que vuele con el Señor. Amén. Y por último, en un tiempo donde se intenta aguar el evangelio para poder retener a las audiencias, ¿cómo se transmite el verdadero significado del discipulado, incluyendo el costo del mismo, a las próximas generaciones? Muy bien. En la gracia, esta pregunta, pensabé, es importantísima. Fíjese lo siguiente. No hay brechas generacionales en Cristo Jesús. Él rompió todas las barreras. Yo me he gozado con los miembros más jóvenes y aún niños que he tenido en la iglesia. Son viejitos de más de 80 años, por ejemplo. Y a ellos les encanta ver cómo ayudan. Los jóvenes los buscan a ellos para consejo. En fin, yo he tenido ese privilegio de pastorear a esta gente. Pero hermano, el evangelio es un principio, diríamos, y ese no está sujeto a cambio. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos que vendrán. Y entonces, como nosotros vamos a reinar con Él, nosotros no tenemos que con cada generación inventar un evangelio. Hermano, tenemos que predicarle este evangelio. Si usted ha escuchado un evangelio nuevo, ese no es bíblico. Y porque si es muy moderno, no es bíblico. Y si es bíblico, no es muy moderno. Por lo tanto, el evangelio es el evangelio. Y la gente, hermano, que estamos sirviéndole hoy, es el mismo ser humano que dejó a Dios allá en Génesis. Y ese ser humano fue el que Jesús vino a buscar y oró por ellos y dio la vida por ellos. Ese ser humano sigue siendo igual. No importa que sea un viejo, no importa que sea un joven, no importa que sea un niño. Él tiene un corazón vacío y necesita llenarlo con Jesús, el de la vida Zoe, la vida que es para siempre. Y entonces, hermanos, cuando Dios nos pone en nuestro corazón un anhelo de ser bendición en su reino, hermano, mire, uno es bendición para todas las personas en cualquier parte y en cualquier lugar, de cualquier cultura. El obstáculo para llevar el evangelio no es la brecha, sino es nuestra brecha que nosotros mismos nos hemos impuesto. Estamos orando porque el vecino o la vecina se convierta. Y yo le sugiero, no ore más por su vecina, ore por usted. Y después, lleno del poder del Espíritu Santo, aprendiendo un método, tóquele la puerta y preséntele a Jesucristo. Porque Jesucristo fue la respuesta de Dios para un joven de 17 años hace ya 57 años. Y aquí estoy, fresquito y contento con Cristo por dentro todo el tiempo. Amén, amén, gracias a Dios. Chris. Sí, quiero agradecer grandemente al pastor Albert por este tiempo de su presentación y por todas las respuestas a estas preguntas. Betzabel por hacernos nuestro moderator, como se dice en inglés. Realmente le agradecemos, pastor. Además, si podemos dar un fuerte abrazo a él virtualmente por ese tiempo. Realmente me has animado personalmente. Y
poniendo como resumen lo que has compartido, una de las cosas que realmente me hace reflexionar es como cristianos, ¿no? Que tenemos el Espíritu Santo y tenemos ese espíritu para practicar la hospitalidad, hospitality, como se dice en inglés. ¿Me pueden ayudar a hospitalidad? ¿Se dice? Hospitality. Hospitalidad. Ahí está. Como de ser una relación, necesito su ayuda con palabras en español. Pero es decir que ese espíritu de welcome, de ser bienvenida a los extraños que son fuera de Cristo, de cómo convertir al extraño a como un amigo, pero un amigo después como un hermano en Cristo, o una hermana en Cristo. Y realmente yo pienso que eso es lo que va a ayudar a nosotros a animarnos, tanto en nuestra fe, pero también en la misión, ¿no? Que Dios nos ha llamado. Yo pienso que eso va a fortalecer la vida espiritual. Y bueno, queremos concluir. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes, participantes de esta conferencia virtual. Yo soy Chris Wong, de la Junta de Misiones Norteamericanas, y trabajo como el bautizador étnico de segunda generación, ayudando a iglesias hispanas como suyos en cómo pueden alcanzar de una manera efectiva a la segunda generación. Que conocemos los retos de alcanzarles por razones de cultura y también de idioma. Y una de las cosas que queremos ofrecer es ayudándoles a establecer un ministerio en inglés dentro de su iglesia, que sea saludable y multiplicadora, que puede ayudar más a alcanzar sus jóvenes y sus jóvenes adultos de su iglesia, pero para extender el alcance misional de su iglesia. Imagínate llevando su iglesia hispana para que pueda tener esta expresión multicultural dentro de su iglesia. Y como su servidor en el North American Mission Board de la Junta de Misiones Norteamericanas, tenemos una iniciativa para ayudarles proveyendo coaching para los líderes de segunda generación o 1.5, ayudarles a desarrollar un plan de acción para encaminar a la iglesia con usted, pastor, para establecer ese ministerio en inglés. Si quieren más información sobre eso, por favor, me puedes enviar un correo electrónico, y eso es en cwong, C como Chris, Wong, W-O-N-G, @namb.net, NAMB.net. Y me pueden mandar un correo electrónico y podemos tener una conversación. Bueno, para concluir, queremos decir muchas gracias por habernos acompañado. Confiamos que esta enseñanza haya sido de provecho para su vida y que el Espíritu Santo le haya mostrado maneras de cómo aplicar lo aprendido en su vida personal y en su iglesia. Y antes de despedirnos, le invitamos a inscribirse a uno de los 3 talleres de mañana y a la vez le rogamos que invite a sus amigos y los amigos para que puedan participar de esta conferencia para mañana. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana.